y como es bien sabido por todos, buenas noches. Ya empezamos la grabación para el evento de hoy, día 8 de octubre de 2021, con el tema de efecto fiscal y financiero del valor razonable con respecto a la norma NIF 13. Podemos iniciar, Freddy. Como se le informó al auditorio, pues que como es de costumbre, ya tenemos nuestra alianza con Freddy y los demás son accionistas de la firma y de la empresa C-Audit, con esta alianza. C-Audit SAS. C-Audit SAS, que tenemos desde ya hace ratito la alianza entre nosotros para poder llevar toda esta importante información al gremio de la comunidad contable Maja. Bienvenido, Freddy. No, muchísimas gracias, María Janet, por nuevamente esta oportunidad de compartir un buen momento con todos nuestros colegas y enriquecer la profesión contable. Para cada uno de los que nos están acompañando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí siempre pendiente de todo lo que es la comunidad Maja y C-Audit SAS también. Bueno, lo que nos atañe el día de hoy es la siguiente presentación. Efecto fiscal y financiero del valor razonable en los bienes inmuebles. Normas IBS y NIF 3. Pues para dar inicio a la charla, me presento. Ya María Janet lo ha hecho, pero más sin embargo, pues, colegas, soy contador público igual que ustedes, evaluador de bienes inmuebles y socio cofundador de C-Audit SAS, un software integral de auditoría y revisoría fiscal. Un día dije, quiero estudiar algo que sea muy enriquecedor también para la profesión y que tener un contador evaluador. Me metí en esa locura y el año pasado ya me gradué como evaluador de bienes inmuebles de la Universidad Distrital con sede acá en la ciudad de Bogotá. Y pues bueno, es una experiencia chévere, es una experiencia muy enriquecedora y donde hay una palabra que me une las dos profesiones y es el valor razonable. Y en este caso específico lo vamos a atar a los bienes inmuebles. Bueno, en primera instancia el marco de referencia de lo que va a ser nuestra charla. La vamos a dividir en tres partes. Lo que va a ser todo el tema del marco de referencia del valor razonable dentro de las normas internacionales de información financiera. Segunda parte, dar también un vistazo a las normas internacionales de valoración. Y pues para verificar el efecto fiscal, vamos a hacer también un chequeo al Estatuto Tributario Nacional. Vamos a hacer como un break también para que tengamos dudas, inquietudes y demás, y también pues para que también les comportamos más de lo que es nuestra alianza estratégica con Maja. María Janet, si te parece, la podemos hacer después de que termine de hablar de las normas internacionales de valoración, antecitos de la parte final. En intermedio, usted me dice, por lo regular siempre hacemos el break de las preguntas de lo que tengamos que informar en las 7:30 a 7:45. Perfecto, perfecto, listo. Así está bien. Bueno, iniciemos con la definición de valor razonable bajo las normas internacionales. Vamos a ir desmenuzando lo que es esta definición y subrayando aquellas palabras que son importantes para poder centrarnos de qué es lo que estamos hablando. En primera instancia, nos dice que el valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o que sería pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Bien, lo primero es, cuando hablo de valor razonable estoy hablando de un precio, efectivamente, ¿cierto? Y algo muy importante, el sería, ¿cierto? Está en tiempo indefinido, ¿cierto? Entonces quiere decir eso de que no es un valor como tal de transacción real, sino que va a ser un valor subjetivo. El valor razonable tiene esa característica y es que es un valor subjetivo.
Entonces, es muy importante y por eso lo resalto. Y ese valor razonable puede ser tanto para los activos como para los pasivos. Se puede aplicar a los dos. E importante, pagado por transferir, por transferir un pasivo en una transacción ordenada. Ok, debe haber una transacción, ¿cierto? Y para que exista una transacción deben de existir mínimo 2 participantes en el mercado. Entonces tenemos que tener un mercado y unos participantes claramente informados del bien que se va a transar. E importante, en la fecha de la medición. Entonces, son varios términos que debo de tener en cuenta cuando estoy hablando de valor razonable, ya sea dentro de mi contabilidad, como contador al momento de que me llega un informe evaluatorio, también en mi función de evaluador, ya más adelante voy a dar unos tips también que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando nos llega un avalúo, qué tenemos que verificar de ese avalúo para dar testimonio y dictaminar que está bien ese valor razonable. Y también como evaluador, ¿no? Toda esta información. Bueno, importante la fecha de medición, ya la vamos a ver más adelante. Bueno, entonces las características. El valor razonable es una medición basada en el mercado, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que siempre que estamos en las normas internacionales vamos a hablar del valor razonable y cuando vamos a las normas internacionales de valoración vamos a ver unos enfoques y vamos a ver que está allí el valor de mercado. Yo la verdad, hay unas personas que discrepan conmigo, pero yo digo que el valor razonable es el mismo valor de mercado. Pero ¿qué pasa? Que más adelante vamos a ver que el valor razonable no solamente puede tener un enfoque, que es el de mercado, pueden tener otras opciones, otros métodos para llegar a este valor razonable. Entonces, en teoría, en resumen, el valor razonable, el valor de mercado es uno de los tantos tipos de métodos para llegar al valor razonable. Bien, el valor de mercado. Segunda, no es una medición específica de la entidad, es una medición subjetiva. Entonces vamos a encontrar de que vamos a valorar un bien inmueble específico, ¿cierto? Ya sea un terreno o una edificación. Y vamos a encontrar que voy a poner a 3 colegas míos evaluadores y vamos a encontrarnos con la siguiente situación. Seguramente ninguno de los 3 evaluadores va a llegar al mismo valor. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo hago yo para saber qué es el valor aceptado que debo llevar en mi contabilidad? Y el auditor va a decir, ¿cómo hago yo entonces para verificar que ese es el valor? ¿Cierto? Pues esa premisa importante que dejo ahí en negrilla y es que es una medición subjetiva. Claro, hay unos estándares, hay unos parámetros y unos supuestos que yo debo tener en cuenta en mi medición. Si yo, como evaluador 1, soporto efectivamente que ese es mi valor, mi evaluador 2 no me puede refutar porque tenga un valor diferente, ¿no? Entonces siempre vamos a tener un margen de tolerancia en ese valor razonable. No es una medición objetiva, es subjetiva. Bien, estimación del precio al que tendría lugar una transacción en condiciones de mercado presentes. Ay, qué importante es esto. La fecha de medición. Yo siempre que hago un avalúo, tengo que decir en qué fecha hice la inspección física del bien, ¿sí? Y yo debo soportarla con un registro fotográfico y demás. Pero ¿por qué es importante la fecha de medición? ¿Ustedes qué creen? Yo puedo valorar hoy una oficina dedicada netamente a labores administrativas, hoy siendo 8 de octubre, a lo que podría estar costando esa misma oficina dedicada a lo mismo, fines administrativos para alquiler, el 8 de octubre del 2019. Ahora un debate. ¿Ustedes creen que es el mismo valor? Hagamos cuenta que no hay deterioro, no hay depreciación. Hagamos cuenta que el tiempo quedó como sostenido ahí y efectos de deterioro al bien inmueble, a la oficina, no hay. Pero ¿qué sucede? Tengo que tener en cuenta muchos temas relacionados con el bien, no solamente su estado físico. También tengo que mirar la fecha en la que hago la medición y las condiciones del mercado presente. ¿Sí?
Si yo me voy a verificar cuánto valdría mi oficina por, por el flujo de ingresos que me podría llegar a rentar ese bien, pues infortunadamente, ese mismo bien con las mismas condiciones del 2019 al 2021 va a valer menos ahorita. ¿Por qué? Porque su uso ha sido menos apreciado o es menos apreciado actualmente. ¿Por qué? Por el teletrabajo. La pandemia ha hecho que cambiemos nuestros hábitos, ¿cierto? Entonces ya muchas personas se han volcado a dejar de trabajar en la oficina, sino que han instaurado el teletrabajo. Nosotros tenemos clientes bajo nuestras labores de auditoría que todavía no han iniciado la presencialidad, siguen desde sus casas y muchos de esos con oficinas, por ejemplo, de coworking que son bastante costosas, han decidido acabar esos contratos y que cada uno trabaje en su casa y han hecho una reestructuración para poder hacerlo eficientemente. Entonces, ¿qué pasa con ese bien? Pierde valor. ¿Por qué? Porque ya no va a ser tan interesante adquirirlo si yo lo voy a dedicar a rentas. Yo creo que esto mismo nos pasa en Cali y acá en Bogotá, de donde les hablo, y en todas las ciudades de Colombia, que uno va por toda la parte del sector de oficinas y hasta el comercial, y hay mucho se arrienda, hay mucho se vende. Eso es un mal síntoma, eso afecta al mercado. Entonces es muy importante yo tener en cuenta la fecha de medición y la vigencia. Es muy importante la vigencia, pero si por ejemplo las propiedades de inversión que se miden al valor razonable, yo tengo que cada fecha en que se informa, verificar y recalcular el valor razonable. Y ese valor razonable debe estar justificado y argumentado o soportado con un avalúo, ¿cierto? Entonces, casi que para fines financieros, ese avalúo va a tener una vigencia de un año. Cada año tengo que entrar y actualizar mi valor. Bien, hablemos ahora del valor razonable en el reconocimiento inicial. Cuando yo adquiero un bien inmueble, que es el tema que nos atañe acá, unas edificaciones, entonces yo compré un edificio en Cali y ese edificio me costó 1.500 millones de pesos. Esos 1.500 millones de pesos es el costo de adquisición, ¿cierto? O el precio de la transacción inicial. Es lo que a mí efectivamente me tocó desembolsar para adquirir el bien. Cuando yo hago el reconocimiento, por ejemplo, si estoy hablando de que es un bien que voy a dedicar a las propiedades de inversión, ¿sí? Voy a llevarlo y lo voy a reconocer financieramente como una propiedad de inversión. Entonces, yo tengo que valorarla al valor de mercado, al valor razonable. Entonces, ese valor del precio de transacción puede ser igual al valor razonable o puede ser diferente. Puede variar. Cuando el dinero que entrego, ¿cierto? Puede ser que esté en el promedio de transacciones de bienes inmuebles similares en todo el mercado. Entonces, ese precio de transferencia es igual al valor razonable, ¿cierto? Y ya cuando hablamos de precios de transferencia, entonces vamos a tener dos tipos, precios de entrada y precios de salida. Los precios de entrada es lo que yo pago por adquirir un activo o que yo asumo para recibir un pasivo. Y en situación contraria, el precio de salida, ¿cierto? Lo que yo recibo por venta de un activo o lo que yo debo de entregar por deshacerme de un pasivo. Pero ¿qué pasa? Ese valor inicial puede ser de que varíe del valor de la transacción y varía el valor razonable. Hay unos parámetros para que yo pueda verificar cuándo pueden llegar a variar. Seguramente ustedes se han dado cuenta que uno a veces compra gangas muy, muy económicas y usted diría, bueno, esa ganga yo pagué un valor menor al valor de tasación normal en el mercado. Está hablando de que mi valor de adquisición está por debajo del precio de transacción. Y ahí me dice la NIF 13 específicamente, que yo debo de hacer un reconocimiento de la ganancia o pérdida en el estado de resultados, ¿sí? Por la diferencia entre el valor razonable y el precio de transacción, ¿sí? Muy importante, voy a volver acá un momento. Siempre que hablamos del marco de referencia para las normas internacionales, en valor razonable siempre vamos a hacer relación a la NIF 13, medición de valor razonable, y por allí la sección 2
de conceptos de la NIF para pymes. ¿Bien? Bueno. Ahora bien, siguiendo con la norma NIF 13, ¿qué se puede medir a valor razonable? Básicamente hay dos grandes divisiones. Un activo o un pasivo considerado de forma independiente. ¿Sí? Yo puedo valorar o tasar a valor razonable un activo individual. Ejemplo, un instrumento financiero. Ejemplo específico, una inversión que cotiza en la bolsa, que está siempre fluctuando a los precios de mercado y se me convierte en el valor razonable. O un activo no financiero, que es lo que vamos a hablar en este caso en específico, bienes inmuebles, ¿sí? Que puede ser una propiedad de planta de equipo o una propiedad de inversión. Y vamos específicamente a hablar en esta reunión de las propiedades de inversión. Los bienes inmuebles considerados propiedades de inversión. ¿Hay alguna claridad? ¿Qué me diferencia a mí una propiedad planta de equipo de una propiedad de inversión? Su uso. ¿Por qué? Su uso y destinación. Cuando yo adquiero un inmueble para que sea usado en el objeto social, en la realización de las actividades de la compañía, eso para mí me representa una propiedad de planta de equipo. Pero cuando yo compro un bien inmueble con usos diferentes a ser usados en la actividad generadora de renta, entonces eso se me considera una propiedad de inversión, y la propiedad de inversión básicamente son dos. Son bienes inmuebles o terrenos, puede ser, ¿cierto? Edificaciones o terrenos, que están destinados, uno, a adquirir rentas. O sea, son esos bienes que yo cuando tengo un excedente voy a decir, voy a invertir en finca raíz, que es una muy buena opción, y la voy a poner a rentar. Entonces, eso es una propiedad de inversión. O simplemente yo la tengo ahí para generar plusvalía. La compré en 100 millones de pesos y la pienso mantener cierto tiempo para venderle al menos en unos 150, 180 millones de pesos. Entonces son bienes que no los utilizo ya sea para fines productivos, si es una empresa productiva, si es una empresa prestadora de servicios, tampoco no tengo mis oficinas ahí. Entonces la NIF me dice que las propiedades de inversión deben de ser valoradas al valor razonable con cambios en los estados de resultados, y deben de ser valoradas cada año. Ese ejemplo en específico es cuando hablamos de tasación de un activo o un pasivo considerado de forma independiente. Pero ahora bien, yo no puedo llegar a valorar un grupo de activos o un grupo de pasivos o una combinación de activos y pasivos a la vez. Claro que sí. Yo puedo llegar a valorar una entidad generadora de efectivo, que en términos normales, o de ejemplo, estamos hablando de una sucursal, de una tienda, ¿sí? De una entidad que por sí sola genera efectivo a la compañía. O estamos hablando de un negocio en específico. Yo puedo llegar y decir, voy a valorar la sucursal de María Yané, por ejemplo, la empresa de María Yané en Cali. Voy específicamente allá y hago la valoración de toda la sucursal. Entonces puedo hacer una valoración independiente o de un grupo de activos. Entonces ya hay algunos ejemplos de los bienes que se pueden medir a valor razonable, ¿cierto? Propiedades de inversión, que son instrumentos no financieros, y instrumentos financieros, inversiones que cotizan en bolsa. Ejemplos. Hay otro tema que está muy ceñidito, pero no es exactamente valor razonable, y es cómo se deben de valorar los inventarios. Los inventarios se deben de valorar al valor neto de realización, ¿cierto? Que es el valor por el cual se vendería el bien menos los costos de transacción y venta. Entonces, tiene en cuenta una base también de la parte del valor de mercado, valor razonable, pero hay que detraerle ciertos conceptos para llegar al valor neto de realización. Pero pues en cierta medida también se aplica en la valoración de inventarios. Bueno, ahora bien, vamos al tema más chévere. ¿Qué técnicas de valoración yo puedo utilizar que estén específicas en las normas internacionales de información financiera NIF 13? Bueno, acá me habla de los enfoques y ahí tiene una similitud con lo que vamos a ver en las normas internacionales de valoración.
Recuerden que estas normas internacionales de información financiera son emitidas por el IASB, ¿cierto? El IASB. Otra entidad es la que se encarga de las normas de valoración. Y estas normas internacionales de información financiera me habla de tres enfoques, tres técnicas de valoración. Una, el enfoque de mercado. Entonces, yo para poder utilizar ese enfoque de mercado, debo entonces, si estoy hablando de bienes inmuebles, ese bien inmueble debe tener un mercado activo, con unas transacciones de bienes similares en los cuales yo pueda tener unos datos generales de todas las ventas, ¿cierto? A mínimo unos 20, 30 datos de inmuebles con similares condiciones y características al bien que voy a valorar. Y lo que hago es un promedio, también incluyo una parte estadística para hacer una depuración de los datos, una purga de datos y llegar a un promedio de lo que sería el precio por el cual se vendería o se compraría el bien, ¿cierto? Por el cual se va a transar o se transaría. Ya estamos hablando de un valor subjetivo. Pero ¿qué pasa? Si es un bien que no tiene mercado, yo me puedo ir por otro método de valoración, que es el enfoque del costo. Entonces, ese enfoque de costo lo puedo utilizar cuando no hay un mercado activo o no encuentro inmuebles similares al que quiero tasar. Entonces, ese enfoque de costo lo que hace es que yo ya no voy al mercado y hago una consulta de cómo se estaría transando ese bien, sino que lo que voy a hacer es un inventario de todo lo que a mí me costaría recrear a nuevo ese bien. Entonces, digamos que el costo, el enfoque de costo lo que hace es hacer una proyección de cuánto sería todo el inventario y el costeo de todos los materiales, de todo lo que tengo que pagar adicional, gastos legales, gastos de notaría y de todo, y lo incluyo para llegar a ese valor de costo a nuevo, ¿cierto? Y ahí pues hago un tema de una técnica de depreciación que es diferente a la técnica de depreciación financiera contable. Pero entonces eso lo utilizo cuando no hay un mercado activo. Y otro que es muy usado es el enfoque del ingreso rentas. Entonces yo digo, bueno, yo le voy a dar un valor razonable a este bien inmueble dependiendo el flujo de ingresos que me va a provocar. Ese era el caso en específico que yo les decía de la oficina. Si yo hoy hago enfoque por método de ingresos o rentas, pues del 2019, antes de pandemia y post pandemia, por enfoque de ingresos el valor va a disminuir, ¿sí? Entonces, ahí lo que da es también que yo debo de valorar qué tan eficiente y qué tanto flujo de ingreso o rentas me va a generar ese bien. Y dependiendo su potencial de uso, ¿cierto? Y de rentabilidad, le doy un valor. Bien, voy a pasar a las normas internacionales de valoración. Me gustaría saber si hay preguntas hasta el momento. Ahí en el chat. Sí, Freddy, ahí ya hay preguntitas en el chat. Bien. Entonces voy a... Miremos unas dos preguntitas. Sí, aquí nos dice José Linares, dice, los avalúos de hoy están sobreestimados, no tuvieron en cuenta los efectos negativos de pandemia. Y Ana Marcina dice, se tiene un local comercial dado en dación en pago sobre cartera. Ok. Esto se reconoce como propiedad de inversión y su valor sería el reconocimiento a valor escritura pública o valor avalúo comercial. Si el valor del avalúo comercial al parecer es menor al valor, Ok, lo que yo entiendo es que la entidad donde haces la pregunta es quién entregó el bien en dación en pago o quien recibió el bien en dación en pago. Ana Marcela, ¿estás aquí en Ana? Ana.
Según lo que dice aquí, esta se reconoce como propiedad de inversión y su valor sería el reconocimiento a valor de escritura pública o valor comercial. Ya la pregunta que tú haces si nos toca que Ana me... Yo infiero que es de la persona, o sea, si se recibió en dación de pago, tenía una cartera morosa, habla de una cartera morosa, ¿cierto? Y lo que hizo fue entregarme un bien, ¿cierto? En dación de pago, como forma de pago. Yo tengo que mirar, acuérdense que cuando yo hago la clasificación financiera, para poder yo reconocer si es una propiedad planta de equipo o una propiedad de inversión, tengo que centrarme no en el tipo de adquisición o la transacción que dio origen a la propiedad del bien, sino al uso que se le dará al mismo. El uso que se le dará al mismo. Si a mí me entregaron ese bien y yo lo recibí en dación en pago y lo voy a utilizar para la actividad generadora de renta, para lo que se dedica a la compañía, es una propiedad planta de equipo que es a medida del costo menos depreciación. Pero si estoy hablando de una propiedad inversión, un bien inmueble, que voy a dedicar a rentar, ¿cierto? Que lo voy a rentar a un tercero o que lo voy a dejar para venderlo posteriormente con fines de venta y generar plusvalía, es una propiedad de inversión. Entonces, primera aclaración, yo un inmueble cuando voy a registrarlo en mi contabilidad, no me centro para poderlo clasificar en cómo lo adquirí, sino en qué lo voy a poner a hacer en la compañía. Ahora bien, cuando yo adquiero el bien, ¿qué sucede? Y yo tendría que decir, bueno, si yo lo voy a adquirir por el valor de dación en pago, si digamos mi cartera costó 300 millones de pesos, ¿cierto? Me lo van a entregar por eso, el bien puede valer más o valer menos. Y necesariamente tengo que tasarlo. Para entrar a mi contabilidad tengo que tasarlo. Tengo que tener un avalúo y poder comparar el valor del avalúo con el valor de la cartera. Porque la cartera yo la tengo que descargar, ¿cierto? Yo no puedo decir que si mi cartera morosa era de 300 millones de pesos y me van a dar el bien de dación en pago, va a valer lo mismo. Posiblemente. Es lo que estábamos hablando ahorita cuando decíamos si el valor de la transacción, el precio de transacción era igual al valor razonable. Ahí tengo que entrar y verificar si está por encima o está por debajo. Y yo lo comparo en este momento con ¿qué? Con el valor de la cartera. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una cartera de 300 millones de pesos y me dieron una propiedad de inversión que cuesta 200 millones de pesos a valor de mercado, pues ¿qué pasa? Yo tengo que reconocer de que hubo 100 millones de pesos que debo llevar al gasto. ¿Sí? Eso es importante para responderle a Ana. Bien. Continuemos, no hay más preguntas. Bien, perfecto. Entonces vamos a hablar ahora de las normas internacionales de valoración. Las normas internacionales de valoración son emitidas por el IBSC, International Valuation Standard Council, Consejo Internacional de Valoración de Estándares Valuatorios. Y vamos a hablar sobre una versión 2017 de esas normas internacionales de valoración. Específicamente traje acá unos temas que nos atañen. Y voy a mostrar la estructura básica de la normativa internacional valuatoria. Entonces tenemos unas normas generales, la IBS 01 que habla del alcance del trabajo, la investigación y cumplimiento de la 102, la 104, bases de valor. Ahí hago un señalo porque cuando hablamos de bases de valor vamos a encontrar que las normas internacionales de valoración me hablan del valor de mercado y también hacen una inferencia al valor razonable. Y llaman las normas internacionales, las dejan señaladas. También tenemos unos enfoques y métodos de valoración que son prácticamente iguales a los de las normas internacionales, solo que aquí traen unos métodos adicionales, unas bases de valor adicionales. Tenemos la 103 que habla del tema de los informes de valuatorios. En este tema específico de informes valuatorios, dentro de los tips que les voy a dar cuando me llegue un avalúo para verificar lo mínimo que debe cumplir ese informe para poderlo yo considerar soporte de mi valor razonable. Vamos a ver un modelo de informe y voy a dar algunos tips sobre este tipo de informe y hacer una revisión. Y específicamente sobre los activos, hay una norma que es la 410, inmuebles con potencial de desarrollo.
ahí está directamente todos los bienes inmuebles, ya sean propiedades, planta de equipo o propiedades de inversión. Ya hay una IBS 300 que trata directamente de cómo debo hacer la valoración de propiedad, planta de equipo. Una que también se dedica al tema de valoración de empresas y participaciones en empresas. Hay una específica para activos intangibles e instrumentos financieros. ¿Hay alguna una nota? Primer tip, yo para poder ejercer como valuador o tasador, debo de tener una certificación. Esa certificación la da la ANA, Agencia Nacional de Evaluadores. Y hasta el 2017, para usted ser tasador, solamente podía ser empírico. Usted era empírico y ya se asociaba a una lonja de evaluadores y usted lo generaba o emitía sus avalúos sin tener, digamos, una experiencia, tenía una experiencia empírica, pero no tenía una academia, no le requería, como por ejemplo para ser contador público, que usted tiene que ejercer el pregrado de contaduría pública. No, hasta el 2017. De ahí en adelante llegó un decreto que reglamentó que para que usted sea y pueda ejercer como evaluador, debe primero estudiar, al menos una carrera tecnológica o en el caso mío que fue una especialización, y usted no solamente es evaluador y puede ser evaluador de todo. Hay el primer tip. Usted cuando reciba un avalúo, independientemente del tipo de activo que está o el pasivo que está evaluando, tiene que verificar que el evaluador tenga la categoría, son 13 categorías que genera el decreto. Una de ellas es bienes inmuebles. Por ejemplo, yo no específicamente soy evaluador de bienes inmuebles específicamente. Yo no puedo llegar y decir, hay unas propiedades, una maquinaria, unas vitrinas, unos equipos de cómputo y vaya yo ni evalúelos. No, no puedo. No tengo la facultad, no tengo la potestad. Son 13 categorías de valoración y de los cuales pues usted hace el estudio, se presenta y le dan ciertas categorías, ¿no? Bueno, continuemos acá. Normas internacionales de valoración. Bases de valor. Entonces, noten que en las normas internacionales de valoración hay un concepto específico que son las bases de valor. Y me dice, las bases de valor, a veces definidas como estándares de valor, describen las premisas, importante y lo dejo resaltado, de las premisas fundamentales en las cuales se basará el valor a reportar. Existen muchas bases de valor, la mayoría tienen ciertos elementos en común, que ¿cuáles son? Todas las bases de valor tienen 3 supuestos mínimos. Una transacción supuesta, debo haber una transacción, una fecha de transacción supuesta, o sea, debe tener una fecha en específico cuando yo voy a hacer la valoración, y las partes supuestas que participan en la transacción, un comprador y un vendedor, debidamente informados en un mercado. Ahora, me dicen las bases definidas por las normas internacionales de valoración, me dice que son 6 tipos. La primera de ellas es el valor de mercado o el maker value. La siguiente, ese valor de mercado es el que yo asocio a lo que es uno de los enfoques de valor razonable, el valor de mercado, ¿no? Es uno de los enfoques. El siguiente es renta de mercado. Entonces, recuerdan que había por ahí un método que en las mismas DIF me dicen que yo puedo hacer valoración por los ingresos o por la renta proyectada de ese bien. Esa es la base de valor de renta de mercado o maker rent. Tengo una tercera que es valor equitativo, que no aplica acá, solamente no aplica para los bienes inmuebles. Valor de inversión, entonces ese valor de inversión también yo podría asociarla al enfoque de costo, ¿cierto? ¿Cuánto me costaría reproducir un bien inmueble de similares condiciones y pues lo de precio a las condiciones actuales del bien que quiero tasar? Hay un valor de sinergia y un valor de liquidación que tampoco pues aplican para los inmuebles. Y las mismas normas internacionales de valoración
traen a colación otras bases de valor y específicamente pone el valor razonable y ese valor razonable lo implementa las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASPI. Ahora vamos a verificar cuál es la definición de valor de mercado y se van a dar cuenta que es muy parecido al valor razonable. Me dice, es la cuantía estimada por la que un activo o un pasivo debería, ¿cierto? Tiempo indefinido, debería intercambiarse en la fecha de valoración entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una transacción libre, tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento, de manera prudente y sin coacción. ¿Todo eso qué quiere decir? Que yo hago una tasación de valor de mercado con condiciones perfectas de mercado, ¿sí? Donde las dos partes están enteradas, tienen el conocimiento del bien que van a tasar y no hay ningún tipo de coacción de alguna de las partes. Un mercado perfecto. Ahora bien, enfoques de valoración y métodos en las normas internacionales de valoración. Me dice enfoque de comparación. Acá lo llama enfoque de comparación, que asimilándolo a lo que me dice la NIF 13, es el enfoque de mercado. ¿Sí? Ya hemos hablado cuando yo puedo utilizar ese valor de mercado, que es el enfoque o el método más usado en la valoración de bienes inmuebles, porque un bien inmueble, contadas excepciones, siempre va a tener un mercado en el cual yo puedo verificar tasaciones similares del bien, ¿no? Entonces, generalmente yo para los bienes inmuebles voy a utilizar el enfoque de mercado. Segundo, enfoque basado en el ingreso, el income approach. Entonces, ese income approach es el que se basa en que mi bien cuesta según lo que me va a rentar, según los ingresos que me va a generar. Igualito a como están las normas internacionales. Enfoque del costo. Y ahí me dice, las normas internacionales de valoración me dice, una cosa son los enfoques y otras cosas son los métodos. Entonces me dice, el enfoque de costo, que ya ahorita se los había explicado, tiene varios métodos. Entonces, uno de ellos es el CRN, costo de reposición a nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener un bien inmueble en Medellín, ¿cierto? Y quiero hacer una valoración, pero por el enfoque de costos, válido. Si yo como evaluador digo, no me voy a ir por el método de mercado, sino por el método de costo, lo primero que yo hago es proyectar el inventario del costo de cuánto me valdría a mí construir a hoy nuevo ese bien. Ese es el costo de reposición a nuevo. Y bueno, yo le digo, ese no puede ser mi valor porque es que yo estoy valorando una casa que tiene una antigüedad o una vetustez, se llama eso, una vetustez, una edad de construcción de 30 años. Entonces yo voy a decir, no, pero ¿cómo va a tasar el bien inmueble a hoy nuevo si es que tengo un factor muy importante que tener en cuenta y es la edad de construcción? Entonces ahí es donde está el siguiente método y es el costo de reposición depreciado. Inicio con ese costo de reposición a nuevo, de cuánto me costaría hoy la construcción, y con unas técnicas de depreciación diferentes a las que utilizamos en contabilidad, hacemos una depreciación del bien. ¿Sí? Todos estos enfoques y todo este tema, ¿dónde está? Aparte de lo que me hablan normas internacionales. En Colombia, el órgano de dirección en el tema evaluatorio es el IGAP. El IGAP tiene la resolución 620, en la cual me dice cómo yo tengo que soportar mis avalúos y qué métodos debo de utilizar. Y ahí me dice específicamente qué métodos de depreciación debo utilizar para hacer el enfoque de costo de reposición depreciado. Y una última, que es la técnica residual. Esa técnica residual es un poco más compleja y se utiliza para hacer
valoración de proyectos de construcción, ¿sí? Y se utiliza básicamente para hacer valoración de terrenos. Y hay algo muy importante, y es que una de las premisas para hacer esa técnica de residual, que es básicamente la unión del enfoque de mercado y el enfoque de ingresos con el enfoque de costos, todo unido, eh, se utiliza es para la valoración para la valoración de terrenos, y siempre debo tener en cuenta una premisa que es el mayor y mejor uso. Entonces yo siempre hago la valoración teniendo en cuenta cuál va a ser mi mayor proyección de ingresos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en la técnica residual, cuando estamos haciendo una valoración de un proyecto inmobiliario, hay unos índices que yo debo tener muy presentes, que es, por ejemplo, el índice de construcción, ¿cierto? Los índices de construcción. Entonces yo tengo que ir a valorar lo más óptimo, hacer la utilización del terreno y el suelo lo más óptimo posible. ¿Cuál va a ser la mayor unidad de construcción, la área construida y edificable y vendible de mayor amplitud? Y bajo eso hago mi técnica residual. Bueno, ahora bien, ¿qué se tiene en cuenta al momento de valorar un bien? Que son esas premisas que había dejado señaladas anteriormente. Yo cuando hago la valoración de un bien y cuando hago la revisión de un bien, también cuando hago la valoración de un bien, la revisión de un avalúo, teniendo en cuenta de que si yo voy a hacer una revisión de un avalúo y voy a hacer un subavalúo, ustedes seguramente van a decir, no, pues para yo como auditor tener seguridad de que ese valor razonable asociado al inmueble, llámese propiedad de inversión, es adecuado, pues yo como revisor fiscal o auditor puedo hacer uso del trabajo de un experto, ¿cierto? Que a propósito nosotros ya tenemos por ahí una conferencia que hizo mi socio Néstor Guillermo Guerrero al respecto, el uso de trabajo de expertos. Entonces yo podría llamar a un evaluador y le digo, venga, no, hágame el avalúo de esto, ¿qué vamos a encontrar? De que seguramente el nuevo avalúo no me va a dar el mismo valor, por lo que les decía, es un valor muy subjetivo, pero hay unos rangos mínimos en los cuales yo puedo eh, decir que es aceptable el valor, ¿sí? Obviamente, si yo hago un nuevo avalúo y la diferencia es muy amplia, yo diría, no, señor, acá seguramente habrá que hacer hasta un tercer avalúo, y ahí eso se vive muchísimo en el tema de los pleitos por indemnizaciones y demás. Hay hasta 3 avalúos del mismo bien inmueble y todos fluctúan, ¿sí? Pero obviamente se da un rango de tolerancia, y obviamente los que estén por fuera pues caen de su valor y no son aceptados. Ahora bien, ¿qué premisas o qué debo tener en cuenta para hacer la valoración y la revisión del bien? Primero, el estado físico. Yo cuando hago una valoración de un bien, sí o sí tengo que ver su estado físico, y su estado físico tiene que tener en cuenta la edad también, la edad o la vetustez. Y ese estado físico, hay dos elementos que lo componen, que uno es el estado de conservación y el otro es la edad de construcción. Yo puedo tener un bien inmueble que tiene 10 años de construcción y otro bien inmueble que tiene 20 años de construcción, y resulta que el de 10 años en su estado de conservación está más deteriorado que el de los 20 años. O sea, el que fue el último en construirse, en su estado de conservación está peor que el que lleva 10 años más de construcción. ¿Y qué pasa ahí? Pues la calidad de los elementos de construcción, ¿sí? Cuando yo tengo materiales o cuando utilizo materiales defectuosos porque mis costos de construcción disminuyan, pues eso me va a afectar el estado físico. Entonces, una cosa es el estado de conservación, que depende de la calidad de los materiales de construcción, y otro es el deterioro normal o el desgaste normal por el transcurso del tiempo, que es lo que hemos llamado pues el tema de depreciación por edad. Y algo muy importante también, la localización actual. Si yo voy a hacer la valoración de un bien inmueble que no tiene buenas vías de acceso, ¿eso va a afectar mi bien o no? Claro que me lo va a afectar, porque entonces no va a ser tan atractivo. Si lo va a hacer por valor de mercado, no va a ser tan atractivo quizás, ¿cierto? Y tengo que tener unos costos adicionales para poder ingresar al predio, por ejemplo.
Entonces, el tema de la localización, si yo tengo, por lo contrario, tengo un predio que está en todo el centro comercial, ¿cierto? En el downtown del municipio, de la ciudad, pues me va a costar más a uno que esté afuera de la ciudad, ¿no? Entonces, estado de conservación, depreciación, edad y localización actual. Eso me influye en mi valor. Algo muy importante también, las restricciones en la venta, ahí me faltó una N, no es en beta, sino en venta y uso. Si estoy hablando de que voy a hacer una proyección, por ejemplo, por los ingresos que va a recibir el bien, si yo estoy tasando un bien que tiene restricciones para su venta, ¿cierto? O no se puede usar a libre disposición, eso sí o sí tiene que disminuir mi valor. Otro tema muy importante es el derecho legal de la propiedad. Eso es muy importante. No es que vaya a afectar mi valor, por ejemplo, cuando yo hago una valoración una casa que no tiene, por ejemplo, escrituras al día, yo lo que hago es un párrafo de índice como evaluador y le digo, ese predio pues no tiene su documentación legal al día, no tiene su escritura, pero al final de cuentas, si usted lo va a tasar, el bien no se va a ver tan afectado por ese tema, ¿cierto? Pero obviamente pues yo puedo dar un párrafo de énfasis diciéndole, hago la tasación de este bien, no está afectado porque le haga falta, por ejemplo, la escritura, pero obviamente puedo también hasta retraer los costos de la escritura del bien, ¿no? Pero no es que vaya a influir muchísimo en mi valor. Y el último ítem a tener en cuenta, o la premisa, es el máximo y mejor uso. Máximo y mejor uso. Siempre que yo voy a hacer una valoración, tengo que irme por esa premisa. El máximo y mejor uso. Y ese máximo y mejor uso tiene tres condiciones en su utilización. Cuando yo hago la valoración, debo de verificar que el uso sea físicamente posible. ¿Sí? Y por ejemplo, tengo una casa que tiene dos apartamentos, dos niveles, ¿cierto? Y no tiene la estructura para poder hacer un tercer piso, pues yo físicamente tengo que valorar los dos niveles que tiene la construcción, ¿sí? Entonces, físicamente posible, legalmente permisible. Ah, bueno, eso es otro tema. Si yo voy a mirar entonces un predio, está, según el plan de ordenamiento territorial, en un área donde es solo residencial, ¿cierto? Pues yo no puedo darle un enfoque de valoración de valor razonable por método de ingresos comerciales. Claro, un valor comercial, un arrendamiento comercial a un valor residencial, a una renta residencial, la comercial está por encima siempre. Pero yo no podría decirle, no, es que sí, ahí está funcionando unos apartamentos, tenemos ahí unos apartamentos en arriendo, pero yo voy a hacer una proyección de que eso va a ser una discoteca. No, no porque es que no es un uso permitido legalmente. Bajo el plan de ordenamiento territorial no puedo hacer lo que yo quiera con el bien. Hay unos usos permitidos del suelo que debo de respetar y que yo cuando hago la valoración del bien tengo que también tasarlo con esas condiciones. Y el último, que financieramente sea factible, ¿cierto? Que ese uso, ese máximo y mejor uso que le estoy dando, financieramente me dé la mejor proyección de ingresos y de rentas. Bien, ahora cuando estamos viendo el contenido de un informe evaluatorio, mínimo debe tener 12, 12 ítems. Una información general, la información del solicitante, la información catastral del bien inmueble, documentos suministrados y consultados, titulación e información jurídica, es muy importante para ver la legalidad del bien, descripción general del sector, verificar también el tema de uso de suelo, reglamentación urbanística, descripción del bien inmueble, las condiciones y características, área construida, metraje del lote y demás. Método de valoración, entonces yo voy a decir, bueno, va a verme por el enfoque de costo, por el enfoque de mercado o por el enfoque de rentas o de ingreso.
¿Qué consideraciones especiales estoy dándole para hacer la valoración del bien inmueble? Y obviamente tengo que soportar una investigación económica si me voy a ir por el método de mercado. Tengo que mostrar qué hice con las consultas en el mercado. Y al final de cuentas tengo que hacer una entrega del resultado del evalúo. Ese resultado del evalúo siempre tengo que mostrarlo por separado cuánto cuesta el terreno y cuánto cuesta la edificación. Dato muy, muy importante. Yo siempre que voy a mirar el valor o el avalúo de un bien inmueble, eh, el evaluador tiene que por aparte tasar el terreno y por aparte tasar la construcción. Generalmente yo cuando hago la valoración de ello, entonces para el terreno puedo utilizar método de mercado y para la edificación, pues yo al final de cuentas lo que hago es un método de costo, ¿cierto? Ustedes saben lo que se valoriza es el terreno, no la construcción. Entonces lo que yo hago es utilizar los dos enfoques, uno para valorar el terreno y otro para valorar la edificación. Y así por separado debo demostrar el avalúo. Avalúo del terreno y avalúo de la edificación. Y al final de cuentas los anexos, ¿ustedes qué creen que son anexos muy importantes de tener en cuenta como soporte de la valoración? Uno, los datos estadísticos del método de mercado. ¿Cuáles fueron los bienes que yo tasé? Dos, el inventario del costo de la construcción. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me costaría reproducir esa construcción? Freddy, tuvo un bajón de... Freddy, Sí, te escucho. es que se quedó congelada tu... A ver si vuelves y repites un poquito los dos, el último puntico, el último que estabas hablando. Que se quedó en silencio, se quedó congelada la imagen. Ah, ok. Ahí me escuchas bien, ¿cierto? Sí, ya le escuchamos mejor. Perfecto. Pero veo que no se está moviendo la pantalla. Voy a dejar de mostrar pantalla un momento. La puedes descargar y volver a subir. Sí, eso es lo Para que voy a que... hacer. Bien, ahí Bien, ya ahí nos nos cargó. cambió. Bueno, perfecto. Entonces voy a retomar acá. Entonces, el resultado lo evalúas, ahí me escucharon bien, ¿sí? El resultado lo evalúo, el tasador debe mostrar por aparte lo que es el costo o la valoración del terreno y por aparte la valoración de la edificación. ¿Sí? Hola, María Jané, Mariana, ¿me ¿me escuchas? escuchas? se te escucha en un eco porque hay dos sonidos al mismo tiempo. Debes tener doble pantalla o apaga una y muestra la otra. Acá. Acá. Bien. Ahí me deben de escuchar perfecto.
Bien, lo que... Es que a veces se me olvida quitar el bendito micrófono y hablo con el micrófono apagado. No te preocupes. Ahí sí, perfecto. Sí, pero lo vemos muy pequeño. O sea, en presentación plena, pantalla completa, se podría decir, mire, a ver, como la tenía antes. Sí, sí, sí. Bien, ahí. ¿Correcto? Listo. Entonces les decía que el evaluador debe mostrar por separado el valor del terreno y por aparte el valor de la construcción. ¿Sí? No puede mostrarlo como valor integral. Esto, a diferencia de que se trate de una propiedad horizontal. Cuando yo estoy valorando, por ejemplo, un apartamento, pues ya ahí sí no puedo hacer una tasación de cuánto costaría el el terreno y la construcción por aparte. Pero cuando estoy hablando de un inmueble, sí debo, un inmueble no PH, no propiedad horizontal, el valor del avalúo debe estar por separado, el terreno y la construcción. ¿Bien? Eso era lo último. Y en los anexos, es importante mínimo 3 anexos. Uno donde esté la base de datos de las proyecciones de mercado, de lo que fue la investigación de mercado. 2, las proyecciones para el método de costo de cuánto me valdría traer y construir desde cero el bien inmueble, la vivienda como tal. Y 3, muy importante, el registro fotográfico. Sí o sí, me dice en la normativa que el evaluador debe de ir y hacer registro fotográfico y visita física al bien a evaluar. Es muy importante esos 3 anexos, ¿bien? Entonces voy a mostrarles acá un modelo de avalúo. Entonces siempre debo de tener acá, generalmente hay este de acá es de esta casa que están viendo ahí, informe de avalúo urbano. Entonces siempre hay una información general y me dice la información del solicitante. La información del solicitante del avalúo, tipo inmueble, casa familiar, tipo avalúo comercial urbano, ¿cierto? La ubicación, dirección, UPZ, localidad y demás. Y muy importante, el marco jurídico, eso es muy importante. Este de acá es, por ejemplo, un avalúo que puede ser utilizado para hacer una actualización financiera y contable del edificio, si se estuviese hablando de una propiedad de inversión. Entonces, el marco jurídico siempre me dice, el presente encargo evaluatorio es para fines privados, para fines privados. ¿Por qué? Porque yo como evaluador tengo que tener también una seguridad de que los avalúos decimos nosotros tienen paticas hay veces. Entonces yo hago un avalúo dirigido a María Yané para que María Yané haga su actualización de las propiedades de inversión en su contabilidad y resulta que termina en un pleito judicial. Resulta que ese bien inmueble estaba también para hacer estaba dentro de una sucesión, puede ser, y se va a hacer una repartición, ¿cierto? Y resulta que toman ese valor del avalúo para hacer la tasación. Y entonces yo tengo que, como evaluador, decir, este avalúo va a ser directamente para fines privados, no lo pueden llegar a utilizar para otro fin. Eso es importante. Bueno, habla todo el tema de la destinación, todos los pasos y los ítems que les decía acá, descripción general, reglamentación urbanística, descripción del inmueble. Entonces acá en la descripción del inmueble hablamos específicamente de la ubicación, de las áreas de terreno. Yo también cuando veo toda esta vaina tengo que ir a mirar el folio de matrícula inmobiliaria, verificar que con la escritura no existan diferencias en áreas, en metraje construido y edificable. Todo el tema de linderos y demás. Y lo importante en este momento
en lo que quiero hacer énfasis es, por ejemplo, este avalúo en el método de valoración. Me dice, para la determinación del valor comercial del predio objeto de este avalúo, se realizarán los siguientes métodos establecidos por la resolución 620 del 2018 expedida por el IGAP. Entonces me dice, en el artículo 1, el método de comparación y mercado. Entonces me dice, esta técnica evaluatoria que busca establecer el valor de mercado del bien a partir del estudio de ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables al objeto evaluado. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas analizando para llegar a la estimación del valor comercial. También hay un método de capitalización de rentas o ingresos, método de costo de reposición. Acá me habla todo el tema de cómo llegó al costo de reposición, método de técnica residual. Después hablamos del tema de las consideraciones. El inmueble objeto del presente avalúo se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, zona privilegiada económicamente, cultural y socialmente, con restaurantes, hoteles y plaza de mercado. Entonces, todo eso, digamos que yo tengo que también valorar el enfoque donde está, o el mercado donde está el bien, y eso pues va a subir o a bajar mi valor. Entonces acá me dice investigación económica. Acá está todo el tema de método de costo de reposición. Entonces acá está el costo de cuánto podría llegar a valer la realización de la construcción desde ceros de ese edificio. Acá está todo el tema de los valores, método de comparación y de mercado. Entonces acá, por ejemplo, me dice que para el costo de edificación se utilizó el método de enfoque de costos. Y para el costeo del terreno se hizo por método de mercado. Y en este caso se hicieron con 5 casas, por ejemplo. Fue muy limitada, por ejemplo, en esa zona, el número de inmuebles de similares condiciones, pero esos 5 fueron después de hacer una depuración, ¿sí? Porque generalmente se hace una purga de datos para verificar que tengan condiciones de construcción similares y de uso del suelo similares, y al final de cuentas hago unas proyecciones para llegar al valor final. Ahora, ¿cómo yo, como evaluador, debo demostrar los valores adaptados que yo como contador y auditor es lo que yo voy y miro? Yo generalmente voy y miro la parte final, la última hoja del informe evaluatorio, y me dice, bueno, a mí lo que me interesa es cuánto me va a costar el terreno y cuánto me cuesta la construcción. Y se dan cuenta que está por separado. Entonces me dice valores adaptados. En este caso lo hicimos por método de mercado y por método de rentas. Los dos. Y ya específicamente se decide por alguno de los dos. Y acá más abajo, avalúo comercial. Entonces me dice resultado método de mercado. Al final de cuentas nos fuimos por el método de mercado y me dice el lote de construcción cuesta 358 millones. Y el lote de terreno, perdón, y la construcción como tal cuesta 209 millones de pesos, para un avalúo total de 598 millones. Eso es lo que yo quería hacer referencia. Cuando es una propiedad, un bien inmueble en no PH, no propiedad horizontal, el avalúo debe ser por separado, terreno y construcción. Cuando hago la valoración de un apartamento que fácilmente puede ser una propiedad de inversión en una entidad, ahí sí yo doy un valor integral. Entonces me dice el valor integral del avalúo es tanto, y lo divido por el metro cuadrado para decir cuánto me cuesta el metro cuadrado de ese apartamento. Entonces acá está el resultado del método de costo. Si se dan cuenta, el método de costo solo se utiliza para la construcción. Yo el método de costo no lo puedo utilizar para valoración de mercado. Y al final de cuentas, pues está la información de las personas que hicieron la tasación o valoración. Bien, entonces, ahora me quito esto acá. Ahora, Mariana, me parece que hagamos el break ahí, porque ya vamos al tema de ver el impacto financiero y fiscal. Y antes de ello, pues me gustaría ahora sí abrir las preguntas y explicarles a las 36 personas que están conectadas en este momento, de qué se trata
esta alianza que tenemos entre Maja y Audi. Bueno, en este caso serían 39 porque hay 41 y somos tú y yo. Miguel Tique dice, si se dice que el valor de mercado es igual al valor razonable, ¿por qué existen los dos? ¿Me repites el nombre de la persona que hizo la pregunta? Miguel Tique. Ah, Miguel. Ok, porque es que acuérdate que el mercado es uno de los enfoques para llegar al valor de razonable. Entonces yo puedo tener valor razonable por valor de mercado, pero también puedo tener valor razonable porque hice una tasación por rentas, ¿cierto? Verificando el uso que le voy a dar al bien y cuánto me va a rentar con ese uso, ¿sí? Entonces, por eso digo que puede ser, se puede asociar que el valor razonable sea el valor de mercado cuando hago enfoque de mercado. Acuérdense que es uno de los enfoques, pero yo puedo también fácilmente no utilizar mercado y irme por el método de los ingresos o el método de rentas. ¿Listo? Entonces, el valor de mercado es uno de los tipos de valor razonable. Miguel levantó la manito y lo mismo Enrique. Enrique también. Vitelio también por ahí lo vi, ya lo bajó otra vez. Miguel, ¿va a complementar? Miguel, bienvenido. Sí, muchas gracias, muy amable y muchas gracias pues al profesor que está llevando esta excelente charla. No solamente quería preguntar si de pronto es posible hacer unos pequeños aportes o comentarios. Lo que pasa es que yo pues trabajo con una entidad que supervisa muchos aspectos de valor razonable y vengo trabajando el tema desde hace muchos años, propiamente desde el año 94 y 95 que empezaron las normas de valoración a precios de mercado de los instrumentos financieros. Entonces, de pronto, si es posible hacer unos comentarios, de pronto para precisión, porque me gustó esa definición que me dio al final, y es que el valor de mercado es uno de los posibles valores razonables, que esa sí es una definición. Lo que pasa es que uno escucha muchas veces que se asimilan los dos y si bien uno contiene al otro, es decir, valor razonable contiene al valor de mercado, no son exactamente iguales, porque como también lo dijo en la charla, pues existen otros métodos también para calcular un valor razonable que es perfectamente válido. Pero sí hay algunos aspectos que, si me permiten, son como unos 3 o 4 que de pronto nos ayudarían para que de pronto se aclare, si se permite, algunos aspectos de esta charla tan importante y este tema tan fundamental que es para la economía y la información financiera de las empresas. Claro, Enrique, adelante. Gracias, Miguel. Ah, bueno, ya Miguel. quedó. Gracias. Entonces, sí, ya quedó definido, pues, cuál es la definición propia del valor del mercado frente al valor razonable. Lo otro es que también los instrumentos financieros se dicen muchas veces que son los que cotizan en la bolsa. No necesariamente. Lo que pasa es que la mayoría de los instrumentos financieros se cotizan en bolsa, pero pueden haber unos que no se cotizan en bolsa y siguen teniendo la característica de instrumento financiero, el cual se define como un activo en el que tiene una persona o entidad tiene derechos y otra persona o entidad tiene obligaciones. Ese es lo de la definición de un instrumento financiero. Ahora, en el tema de los bienes similares. Permíteme, Miguel, y hago ahí una anotación. Sí, yo cuando hablaba de los que cotizan en bolsa, son instrumentos financieros medidos al valor razonable, que vendría siendo el mismo valor de mercado. Bueno, listo, ahí hay un comentario también, pero bueno, digamos que puede ser una característica, pero tampoco todos los que se cotizan en bolsa, digamos, tienen valor de mercado. ¿Por qué? Porque es que el mercado necesita, digamos, un escenario donde quien llegue a vender un instrumento o un bien esté en condiciones de venderlo por ese precio y quien lo vaya a comprar
esté en las condiciones de comprarlo y lo debe comprar por ese precio que está diciendo el mercado. Por eso un mercado no es tan fácil y voy a contar una anécdota que vemos nosotros cuando hemos trabajado en los comités de evaluación de diferentes cosas, incluso lo último que se trabajó fue evaluación de activos intangibles, de economía naranja. Entonces lo que se dice es que en Colombia solamente hay tres, es una anécdota, pero es una realidad también. Solamente en Colombia hay hay 7 tipos de bienes que tienen valor de mercado, ningún otro. Y son las acciones de alta bursatilidad, 3 clases de TES, la TES todos sabemos que es, ¿no? Los títulos de tesorería del gobierno nacional, y la papa y el arroz en Corabastos, que no hay ningún otro bien que tenga un precio de mercado precisamente porque es un mercado, es lo que decimos, es un escenario donde yo no puedo ni tengo que ir perdónenme la expresión, a recatear y a decir yo lo compro por esto y lo vendo por esto, porque el mercado es el que me está diciendo, si lo quiere comprar vale esto y si lo quiere vender se lo pagamos por esto. Entonces un mercado no se puede construir con un número pequeño de activos, sea el que sea los que sea. Y digamos, y el último comentario que quiero hacer es cuando se habla de bienes similares. Hay que tener mucho cuidado porque los similares pueden ser a juicio de unos similares, pero con unos valores muy diferentes. Y voy a poner este ejemplo que nos pasó con instrumentos financieros. Se dijo que en las operaciones repo, que muchas personas también saben de qué se habla cuando se dice operaciones repo, que son operaciones de mercado monetario, se decía, usted puede devolver un título similar o equivalente. Y cuando llegamos a buscar un título similar o equivalente, tenía que ser exactamente el mismo título y si no, no cumplía las condiciones. Porque por solo tener un plazo un poquito más largo, variaba su precio en virtud precisamente del valor que tiene el dinero en el tiempo. Entonces, pues eso es solamente, digamos, unos comentarios para que de pronto profundicemos un poquito más para todos nuestros asistentes y precisar únicamente algunos aspectos para que la charla, que es importante y muy valiosa, pues se pueda enriquecer un poquito. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Vitelio Enrique. Vitelio. Muy buenas noches, María Yanet, todo el grupo. Gracias. Agradecerle a don Freddy por esta información muy importante, de relevante importancia para la profesión nuestra. Es tan fundamental esta actividad, este proceso de avalúo, que nosotros nos hemos dado cuenta que en el proceso que hemos vivido con los cambios a las normas internacionales, a determinar el avalúo de los bienes, se nos volvió de cierta manera un problema porque a veces no encontrábamos las personas idóneas y quien tuviera la cualificación para tal proceso, pero eso es clave, verdad que muy importante. Yo he entendido y voy a hacer mi aporte con el tema de la determinación del valor razonable, que nosotros entendemos que un valor razonable, como su nombre lo dice, es el que va unado a la razón como tal, el entendimiento, que uno tiene conciencia de que eso es lo que debe valer. Y otra cosa es el mercado que tiene sus reglas propias. Entonces llega un momento en que el valor de mercado se convierte como en un elemento fundamental para determinar ese valor razonable. Y hay momentos donde el valor razonable simplemente nosotros lo tomamos como valor del mercado porque no tenemos otro juicio. Yo pienso que es el proceso como se ha de llevar. Quiero preguntarle a John Freddy algo cuando estaba hablando y nos mostró el ejemplo del avalúo que hizo del bien. Él hablaba de lo fundamental que era definir la finalidad del avalúo. Y nos hizo una observación que si ese avalúo era con fines de pronto de determinar contablemente el valor en las cuentas,
si uno tiene una finalidad diferente, ¿el valor del bien cambia? Es una de las preguntas que quiero hacerle. No sé si me expliqué. O sea, repito, si la finalidad del avalúo cambia, ya no es con el fin de llevarlo a las cuentas contables, o sino que vamos a participar de un pleito sucesoral o qué sé yo, donde, ¿sí? Ya el avalúo del bien como tal cambia, es la pregunta. Y lo otro que quiero de pronto preguntarles lo siguiente. Cuando él habló de algunas características al momento de hacer el avalúo, como la vejez o vetustez, él habló de algo, ¿sí?, sobre los bienes. Esto cuando se trata, por ejemplo, de bienes que están ubicados en zonas especiales, donde se decreta, por ejemplo, un patrimonio cultural, y hay un bien que el hecho de tener más edad, ser más viejo, tiene una mayor connotación, mayor valor. Entonces, ¿cómo se aplica de pronto todo esto que nos ha hablado con respecto a eso? Bueno, para la primera pregunta que me decías, Enrique, sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estoy haciendo un avalúo para, una, por ejemplo, una expropiación, entonces hay algo adicional que debo de agregarle y es la indemnización. Y la indemnización pues tiene un daño emergente y un lucro cesante. Que cuando yo hago un avalúo con fines privados, yo simplemente voy a valorar lo que es el costo del terreno y el costo del edificio, pero no voy a incluir allí nada que sea de daño de lucro cesante. ¿Sí? El daño emergente, por ejemplo, podría llegar a ser el valor de la construcción si es demolición total, pero el lucro cesante es cuando yo hago un tema de indemnización, que tengo que tasarlo, me dice, por ejemplo, la ley que tengo que tener ciertos periodo en el cual yo reconozco a la persona afectada lo que va a dejar de ganar. Generalmente no puede pasar de 6 meses. Entonces usted llega y dice, aparte de lo que fue el daño emergente, de lo que me costó a mí la construcción de esa casa y el valor del terreno, hay que agregarle algo al avalúo y es la tasación de la indemnización por lucro cesante. En ese caso cambiaría. Ahora bien, la segunda pregunta que me decías, que es referida a la característica de la edad o vetustez, depende del bien inmueble que yo voy a valorar. Si es un bien inmueble de patrimonio cultural, claro que sí, entre más viejo y conservado esté, más va a valer, ¿no? Pero si estamos hablando de un inmueble común y corriente, eh, que la depreciación, que la edad o vetustez del inmueble va a afectarme disminuyendo el valor vía depreciación en el terreno, porque lo que es ya como tal el terreno nunca yo lo mido por método de costo, o sea, el terreno nunca va a ser depreciable, ¿sí? Y hay algo también, una claridad que contablemente usted a veces se da cuenta que llegan y dicen edificación tanto por 300 millones de pesos, línea recta, y cogen todos los 300 millones de pesos y chao. Mal, mal, porque es que yo ahí mismo tengo un valor de terreno que no está sujeto a depreciación, porque los bienes no se deprecian, los bienes no pierden valor a través del tiempo. Por lo contrario, la tierra cada vez es más cara. Y ustedes se han dado cuenta que todo, y es algo que no ha afectado negativamente la pandemia. Casi que lo que ha hecho es que suba antes más. Sí, entonces dicen, el valor de la construcción aumentó. Bueno, es porque el terreno se ha ido valorando y porque también los materiales de construcción, como todo, ha subido, ¿cierto? Pero son los materiales de construcción. Pero una edificación jamás se valoriza. Una edificación va disminuyendo su valor solo por el hecho
de que ha transcurrido una vida útil, ¿cierto? Que es una edad o vetustez en términos valuatorios. Mientras, es una condición inversamente, o inversa más bien, porque lo que hace, voy a recrearlo con mis manos, es que la construcción va decayendo su valor, mientras que el terreno va aumentando su valor, ¿sí? Entonces, a través del tiempo. Entonces, eso para que lo tengamos claro. Enrique, no sé si tienes una comentario adicional. Gracias. No, yo, Freddy, gracias por la aclaración con respecto al tema de las características de la vetustez en los bienes y el concepto de valor que merecen. Lo otro que tú estás comentándonos con respecto a la contabilización del, o la evaluación que se hace por aparte del terreno y la edificación, eso para nosotros los contadores es tema de contabilidad básico trillado desde hace rato, desde el comienzo de nuestra formación, porque nosotros sabemos claramente que incluso contablemente se manejan separadas lo que es terreno de edificaciones y así está establecido en la contabilidad por todo lo que tú acabas de decir correctamente. El terreno no se deprecia, se valoriza día por día, mientras que la edificación por efectos de los años sí va perdiendo calidad. Eso lo sabemos nosotros. Pero mil gracias, mi hermano. Está muy interesante el tema y estoy aquí pendiente. No, gracias a ti por tu intervención. Pero hay terrenos también que se desvalorizan. Ejemplo, cuando hay catástrofe de desprendimiento, no, derrumbes, o hay inundaciones, se pierden cultivos, no se puede hacer nada ahí con el terreno, entonces ahí que no siempre el terreno está valorizando, también hay aspectos y momentos en que se desvaloriza. Claro. Un factor que no es después natural, sino también por el efectos de orden público. Claro, Mariana, pero entonces digamos que son situaciones atípicas, características, pero si tenemos una variable que es la edad no va a desvalorizar el terreno. Sí, claro, si tenemos una catástrofe natural, obviamente va a disminuirlo. En el caso en el que tú dices una avalancha y había un terreno cultivado, lo que va a hacer es que va a haber una pérdida total del cultivo, pero la avalancha pasa, el terreno se va a secar y ahí sigue. El terreno no perdió valor. Cuando hay una catástrofe, lo que pasa es que recuerden que hay una premisa y es mayor y mejor uso. Entonces hay una de las condiciones y es lo que es físicamente posible. Claro, si hubo un terremoto, pues yo no voy a tener un potencial de construcción, ni siquiera, ¿cierto? No va a ser atractivo. Pero en esa cuestión no son por la variable de tiempo, sino por variables ya de catástrofes naturales. Listo. Bueno, coordinación académica UNIPAES está presente en el auditorio. Ahí sí, la veo conectada. Hola. Desearía que expresaras tu pregunta o consulta directamente a Freddy. Hola. María Janet, te propongo, Bueno, mientras que coordinación, te la leo entonces. hagamos una cosa para dejarlo ya al final y de pronto pueden salir otras preguntas. Dejémoslo para el final. La coordinación académica UNIPAES queda pendiente para el final. Eso, perfecto. Vas a intervenir de pronto entonces para comentarle a los presentes sobre la alianza estratégica nuestra y a ver de los presentes quienes desearían participar. Claro que sí. Bueno, perfecto. María Daniel, cualquier intervención de tu parte, claro que bienvenida, porque pues obviamente en esta alianza estratégica que tenemos Maja C-Audit, primero tenemos una alianza a nivel de agremiación y es simplemente compartir estos datos en estos momentos en los cuales podemos enriquecer nuestra profesión con temas específicos y de interacción para todos los de la profesión, ya sean contadores o auditores.
Aparte de ello, pues tenemos también una alianza ya también comercial. Nosotros somos, como les dije, Sea Audit, un software de auditoría y de información de revisoría fiscal, un software para hacer todo lo que es el proceso de revisoría, y que es un software 100% colombiano de contadores para contadores en ambiente web. Esta alianza con Baja, la Baja es nuestra representante en toda la región sur del país, para todo el tema de las personas que, uno, puedan estar interesadas en sus labores de revisoría fiscal o de auditoría, en adquirir Sea Audit SaaS como esa herramienta que sistematice sus procesos de revisión de impuestos. Siempre Sea Audit te va a dar un procedimiento para hacer revisiones y te va a dar unos papeles de trabajo base para soportar tu trabajo. Y ya todo el tema pues comercial de las personas que estén interesadas, voy a dar 2 minuticos de quiénes somos Sea Audit, y cualquier cosa pues con María Yané, que es nuestra representante de ventas. Y aparte de eso, las personas independientes, yo tengo acá conocimiento de que muchos de los que nos acompañan son revisores fiscales o contadores o auditores independientes. Y queremos traerle también a colación un tema muy interesante. Si quieres, ese sí ya ahorita te cedo la palabra, María, para que tú hables del tema más ampliamente, y es también ofrecerle la oportunidad de una nueva forma de trabajo, de una nueva forma de poder actuar como profesionales. Y no sé si ustedes han escuchado el tema de la auditoría de calidad, y de que nosotros, las firmas de contadores y los auditores, específicamente, estamos obligados a tener un par de calidad. Nosotros con Sea Audit también, y con la alianza que tenemos con Baja, lo que queremos es ofrecer a las personas que están interesadas en que se metan en el cuento del par de calidad y puedan prestar sus servicios con esta nueva línea que es muy interesante. Entonces, ahorita les cedo la palabra a María Yané para que les hable un poquito más de eso, y les voy a hablar 2 minuticos de Sea Audit. Bueno, como les dije, Sea Audit es un software en ambiente web diseñado para sistematizar los procesos del trabajo de auditoría externa y revisoría fiscal, con el fin de satisfacer necesidades varias, como cuáles son: sistematizar procesos, hacer backup de la información, unificar el equipo de trabajo. Sea Audit no es un Excel que trabaje cada uno por aparte, sino que tenemos un ambiente de trabajo donde la firma de auditoría, si tiene varios usuarios o varios integrantes del equipo de trabajo, ahí pueden interactuar todos y compartir sus papeles de trabajo y la realización del trabajo. ¿Qué te ofrece Sea Audit? Sea Audit tiene 5 grandes módulos. Uno dedicado netamente a la planeación de auditoría y todo el tema del cumplimiento de la NIA 1. Otro que es auditoría, todos los papeles de auditoría para hacer auditoría de cumplimiento, de auditoría de cierre, con pruebas sustantivas de control interno y pruebas sustantivas. Ese está dividido por cada uno de los rubros del balance. Entonces vamos a encontrar siempre en Sea Audit un papel de trabajo y una proyección, un programa de auditoría para hacer revisión al efectivo, a inversiones, a cuentas por cobrar, a inventario, propiedades de inversión. Vamos a mirar propiedades de inversión específicamente, que es un tema que estamos hablando en este momento. ¿Y qué actividades, qué papel de trabajo debería de soportar yo como revisión de que hice un adecuado seguimiento y dictaminé las cifras de las propiedades de inversión valoradas a valoradas? Eso lo tenemos también ahí. Tenemos un módulo detallado de revisión periódica, que básicamente tú como usuario lo que haces es que para esos encargos en los cuales nosotros negociamos con nuestro cliente, aparte de hacer una auditoría de control interno de cumplimiento y hacer una auditoría de cierre, hacer una revisión a estados financieros intermedios. Eso lo hacemos con revisión periódica, en la cual yo le digo qué cuentas del balance voy a analizar, voy a revisar, y este a su vez lo que hace es hacerme un programa de auditoría like con solo las cuentas que voy a revisar, y me trae tanto las pruebas sustantivas para hacer revisión de saldos y las pruebas de control interno. Tenemos otro módulo dedicado 100% a la revisión de impuestos. Esto es lo que nos diferencia de un software netamente de auditoría, pues somos un software también de revisoría fiscal que te da todos los papeles de trabajo y programas para hacer revisión de impuestos de renta, IVA, ICA, retención de impuestos, retención de la fuente. Y tenemos otro módulo dedicado al soporte y generación de certificados, que son
requeridos como revisores fiscales o auditores, principalmente revisores fiscales. En el módulo de planeación, a nivel de general, ¿qué tenemos ahí? Tenemos todos los papeles para poder atender adecuadamente una visita a la Junta Central de Contadores en todo el tema de evaluación del encargo. Entonces, en evaluación del encargo tenemos todo el tema de los papeles de importancia de planear, verificamos el código de ética, ¿cierto? Mediante formularios de cuestionamiento a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, ¿sí? Tenemos modelos de aceptación y continuidad del encargo y demás. Tenemos otro módulo dedicado, otra actividad dedicada al conocimiento del cliente, donde podemos hacer análisis financiero, hacemos revisión de documentación legal. Tenemos otro para hacer ya evaluación de control interno, determinación de importancia relativa, riesgos, y al final de cuentas también pues un tema de presupuestos de lo que va a ser la auditoría y la elaboración del memorando de planeación de auditoría. Todos nuestros programas están divididos en módulos y estos módulos están dedicados en un flujograma de asignación de actividades y responsabilidades. Como se dan cuenta, nosotros tenemos 3 tipos de usuarios: asistente, junior y revisor fiscal. Pero eso no es una camisa de fuerza. Si a mí me dice, por ejemplo, María Janet, yo quiero adquirirlo, pero yo solo trabajo solita. Entonces, si Audit se adapta para que con un solo usuario puedas hacer las 3 actividades. Pero obviamente siempre decimos, tú estás haciendo, revisando y aprobando. Ante una revisión de la Junta Central de Contadores, en esa situación te va a pedir que tengas un par de calidad. Y usted dice un par de calidad es costoso, que es donde queremos mirar el otro tema y darles a ofrecer esa opción de trabajo adicional para aquellas personas que quieran hacer par de calidad, ¿sí? Entonces, no solamente la alianza con María Janet es para las personas que quieran adquirir el software, acá están los datos de contacto, sino también para ofrecerles de una parte el servicio de par de calidad y también para que las personas que están interesadas en ejercer como pares de calidad, ¿cierto? Ellos directamente pues puedan hacer también la capacitación con nosotros. Nosotros vamos a tener el 23, dijimos, María Janet, una charla con nuestro socio Néstor Guillermo Guerrero, 23. dedicado a la auditoría de calidad. De la mañana. Sí, complementando lo que dice Freddy a los presentes, que algunos de ustedes ya están incluidos en este grupo de los que desean hacer parte del proceso en el tema de control de calidad y poder ser también esa parte de poder ayudarnos, de ser asesores en el tema de la NIC 1 con las demás firmas pequeñas o revisores fiscales independientes. Es una oportunidad de negocio, que lo digo yo, no todo es bien. Mire, ahí está otra oportunidad que nos da C-Audit. De todas maneras, a los interesados me pueden contactar por el interno y yo les doy mayor explicación en qué consiste. Oiga, como dice Freddy, y repito, no es a los que desean adquirir el software, bienvenido sea. Los que no, lo aprendemos a manejar y podemos ofrecerle a ese poco de las empresas, más que todo firmas de contadores, auditores y revisores fiscales para esta clase de servicio, que es de obligación cumplimiento. Eso es lo importante. Y también estamos cumpliendo con todas estas áreas y gestión que realizamos en la parte académica de estar actualizados, porque la Junta Central de Contadores lo compartí en los grupos en esta semana. Hay un comunicado en el cual nos obliga a estar actualizados, porque de lo contrario pueden haber sanciones. Entonces, mire que realizamos tanto de un lado como del otro, vemos la oportunidad de negocio en nuestras mismas capacitaciones. Lo importante aquí es tener conocimiento, y si no lo tienen, pues para eso está C-Audit, para eso estoy yo, donde realizaremos capacitación al respecto. Bueno, no nos demoremos para que continuemos porque el tema todavía sigue.
Esto era un Sí, break. nos faltan 17 minuticos, entonces 10 minuticos terminando la parte final de lo que es nuestro tema y hacemos las últimas preguntas y listo. Bueno, entonces el impacto fiscal, todo este tema chévere del valor razonable, pues tenemos algo muy claro y es que la DIAN en el artículo 68 del Estatuto Tributario me dice el valor razonable yo no lo acepto. Me dice, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto fiscal de los elementos de propiedad, planta de equipo y propiedades de inversión para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad será el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles hasta que el activo esté disponible para su uso. En las mediciones posteriores de estos activos se mantendrá el costo determinado en el inciso anterior. Y hay un parágrafo 1 que me habla específicamente de las propiedades de inversión y me dice que estas serán medidas contablemente bajo el modelo del valor razonable y que para efectos fiscales será medido al costo. Entonces, ahí es donde está el impacto fiscal, porque yo tengo una medición a valor razonable bajo NIF y que cada año debo hacer una revisión de ese valor y hacer un efecto en el cambio del valor razonable con afectación al estado de resultados del periodo, bajo NIF. Pero en el estatuto tributario me dice, no, yo eso se lo acepto al costo de adquisición menos depreciación. Y un bien que en NIF esté al valor razonable no está sujeto a depreciación. Entonces, tenemos dos conceptos totalmente diferentes que debemos de asimilarlos en lo que es la conciliación fiscal. Entonces voy a tener una gran diferencia ahí en la conciliación fiscal y pues como ustedes todos saben, esas diferencias temporarias en la conciliación fiscal me generan algo muy chévere que es el impuesto diferido. Entonces, acá noten que les muestro un resumen de un impuesto diferido cuenta por cuenta, donde está el valor contable en IFRS o NIF y el valor fiscal. Y señalo en amarillito las cuentas de propiedades de inversión. Entonces me dicen propiedades de inversión al costo al 10% y depreciación al 30%. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que hay unas diferencias que no son permanentes sino son temporarias. ¿Sí? Porque el valor razonable vendría siendo aceptado fiscalmente ¿en qué momento? En el momento de su realización. Y el valor razonable se entiende realizado hasta el momento de su venta. En el momento en que yo venda, tanto en NIF como en tributación, el valor va a ser el mismo. Entonces, ahí el valor razonable sí va a ser aceptado ¿por qué? Por la norma fiscal, pero al momento de que se realiza, al momento de la venta. Y por otro lado voy a tener el tema de un reconocimiento solo fiscal de depreciación. Entonces la depreciación disminuye mi valor fiscal, por ejemplo en este caso en 422 millones de pesos, y noten que yo esas diferencias no las unifico. Una cosa es lo que yo tengo en diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable que puede ser el valor de mercado, y por otro lado está la depreciación que yo calculo solo para fines fiscales. La depreciación viene siendo una deducción que yo la hago al 30%, bueno, eso fue para el año 2020 que se presumía que para el 2021 iba a ser la tasa del 30%, a renta ordinaria, ¿sí? Y ¿por qué lo otro lo llevaría al 10%? Porque en este caso son activos que han sido comprados antes de 2 años y que no van a perdurar en la contabilidad, entonces ustedes saben que ya se va a llevar como una reganancia ocasional. Entonces, ya dependiendo, puede ser también del 30, pero si al momento de la venta, de la posible venta, me va a generar no una renta ordinaria, sino una ganancia ocasional, entonces sería el impuesto diferido que corresponde a la diferencia temporaria multiplicado por la tasa de imposición. ¿Sí? Entonces, en este caso, se dan cuenta que la propiedad de inversión financieramente me cuesta 2.600 millones de pesos y fiscalmente, detrayendo la depreciación, más o menos está en 1.100 millones de pesos.
Eso me genera una diferencia temporaria completa de cerca de 1.500 millones de pesos, calculadas por aparte como ganancia ocasional y otra como renta ordinaria por depreciación. Me generaría unos pasivos por impuesto diferido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fiscalmente yo me estoy descontando unas depreciaciones que financieramente no existen. Entonces, ¿qué sucede? Que fiscalmente estoy dejando de pagar un valor vía deducción que posiblemente cuando vaya a venderlo se me va a generar un mayor valor. Entonces, esas diferencias temporales me generan el impuesto diferido. En este caso, me genera un pasivo por impuesto diferido. Ese es el impacto fiscal del valor razonable. Ya con eso terminamos y ya finalmente pues decirles que obviamente en C-Audit van a encontrar también en todo el tema de auditoría unos papeles y un programa para hacer una adecuada revisión de valor razonable en las propiedades de inversión. Entonces, les agradezco todo el tiempo que hemos estado acá, que me han escuchado, que hemos interactuado y ahora los escuchamos a ustedes para finalizar. Bueno, entonces estamos con la... Hola. Apágate uno de los... Hay dos micrófonos abiertos. Coordinación Académica Unipaes pregunta lo siguiente. Si es posible, me pueden orientar con dos inquietudes. Una, para valoración de empresa también la persona tiene que estar certificado, o puede ser un profesional con experiencia con algún método conocido como método de flujo de caja libre. Dos, en el caso si fuera una marca para ser valorada, esta la debe también certificar una persona con certificado. Perfecto, bueno, entonces para mirar eso, vamos a mirar el decreto de categorías de valoración. Son 13 categorías. Y la categoría de bienes de negocios o unidades de negocio están catalogadas por separado en una categoría independiente. Entonces, primera respuesta, sí o sí tiene que estar certificado. Había un tema de transición y era que las personas que por experiencia podían certificar de que ya tenían todo el conocimiento empíricamente y no tenían necesidad de ir a la academia a reforzar sus conocimientos. Pero esa época de transición ya acabó, entonces sí o sí las personas que ahorita deseen ser evaluadores tienen que tener un certificado de Registro Nacional de Evaluadores, el RAP, que es emitido por la Agencia Nacional de Evaluadores. Y las 13 categorías, por ejemplo, la primera de ellas es bienes urbanos, ¿sí? Tenemos bienes rurales, tenemos recursos naturales y suelos de protección, obras de infraestructura, edificaciones de conservación, arquitectura y monumentos históricos, inmuebles especiales, maquinaria y equipo de maquinaria móvil, maquinarias especiales, obras de arte, orfebrería, semovientes y animales, ese es otro tema totalmente diferente que se aplican otros métodos de valoración. Activos operacionales y establecimientos de comercio. Por ejemplo, yo como evaluador y contador tengo la de inmuebles y tengo la de activos operacionales y establecimientos de comercio. Yo puedo valorar establecimientos de comercio, intangibles especiales. Y ya la valoración de empresas como tal y del goodwill también tiene una en especial que es intangibles especiales. Daño emergente, lucro cesante, servidumbres, derechos de herencia, litigios y todos los intangibles. Marcas, patentes, secretos, derechos de autor, nombres empresariales, derechos deportivos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una valoración de una empresa, pues voy a tener un lío porque no solamente es un activo, no es una compañía que tenga solo activos, inventarios, inmuebles, sino que también puede tener un buen nombre, ¿no? Una marca. Y para eso debo de tener la certificación de categoría de valoración de intangibles.
Bueno, vamos con Ana. Se tiene una bodega, este activo, propiedad, planta de equipo, activo fijo, se debe estar evaluando comercialmente. Si es así, ¿cada cuánto debe ser? Está reconocido a su valor del costo de adquisición más la valoración que traía al momento de conversión a NIF en el 2014. Bien, si este bien tiene uso, como les dije, tiene uso para rentas o para ganar plusvalía por una posible venta, sí tiene que ser valorado a valor razonable y me dice que debo de hacerlo en cada fecha que se informa. Y yo en Colombia, mi fecha de corte financiero y fiscal es cada 31 de diciembre de cada año. Entonces, cada año debo de hacer un ajuste de ese valor. Solo si se habla de propiedades de inversión, ¿no? Bueno. Dice Anita acá, se tiene un local comercial dado en dación de pago sobre cartera. Este se reconoce como propiedad de inversión y su valor sería de reconocimiento, valor escritura pública o valor avalúo comercial. Si el valor de avalúo comercial al parecer es menor al valor según escritura pública. Yo creo que esto ya lo hemos respondido, todavía Sí, no. ya lo respondimos. Anita, ya esta pregunta se respondió, me la volvió a repetir. Sí, esa ya se respondió. Dice Lidia Peña, cuando se adquiere un leasing de un inmueble, este se debe registrar contablemente como un activo en propiedad, planta y equipo. Un leasing de un inmueble. Ok, si es un leasing financiero, sí. Si es un leasing operativo, no. Y si el leasing financiero tiene una duración mayor a un estándar de unos 3 años, sí debe ser medido como propiedad planta de equipo propia. Pero si es un leasing operativo, no. A excepción de que sean NIF plenas que ya tiene otro tratamiento. Bueno, muchas gracias, Freddy. No había más preguntas, pues damos por finalizado nuestro evento académico de hoy y agradecer a todos los presentes. Jairo Hernán estaba levantando la manito. Jairo Hernán, ¿tienes la palabra antes de cerrar? Abre micrófono, Jairo. Muchas gracias a ti. Jairo, abre micrófono. Ya, listo. Buenas noches, perdón. Gracias por toda la ilustración. Una pregunta y una aclaración de pronto si me puede ayudar, doctor Freddy. Entendí, es que yo trabajo con una constructora, ¿no? Y van a comprar un predio grande. Y hay un asesor que dijo, estén tranquilos, compren normalmente, porque el costo a la hora de declarar renta lo manejamos con las NIF. Entonces yo tengo entendido lo que usted acaba de decir. En NIF, valor razonable, avalúos y listo, registro contable y reconocimiento contable. Pero cuando yo voy a vender, yo tengo el costo fiscal, que usted lo aclaró muy bien, que es lo que está determinado para propiedad, planta de equipo. Pero entonces creo que le entendí que a lo último uno puede reconocer para términos fiscales en la venta el valor razonable. ¿Me aclara ahí, por favor? Bueno, sí puede ser el valor razonable porque, ¿qué me dice cuando yo hago la venta? Cuando yo hago la venta, me dice que fiscalmente, pues el valor de la venta va a ser el valor de transacción, de la transferencia. Lo que va a cambiar ahí es el costo asociado, porque yo puedo decir que va a ser el costo, puedo manejar un tema de costo revaluado, puedo manejar el costo fiscal, y en algunos casos, pero eso es para personas naturales, puedo irme por el predial. Entonces, en ese caso, lo que va a cambiar es el costo asociado a la venta, pero ese valor razonable, que es que ahí cambia, ¿no? Una cosa es el valor razonable que tengo que tener presente, que es subjetivo,
y cuando yo hago una venta real ya viene siendo objetivo, pero decimos que se asemeja al mismo porque estamos haciendo un enfoque de mercado. Cuando yo vendo, estoy diciendo de que ese fue el valor por el cual se transó en el mercado y se asocia como si fuera el valor razonable. Entonces, para el tema de efectos de la conciliación fiscal, se asemejan los dos valores ahí. Ya no dejamos de tener una diferencia en el criterio. Pero cuando Solo en el vendo, momento de la venta. perdón, pero cuando vendo al final, yo no tengo un costo fiscal menor. En ese momento es que reconozco el costo fiscal revaluado, fiscalmente. Puedo tener un costo inferior porque he venido depreciando, ¿no? Sí. He venido depreciando y financieramente yo no lo he depreciado. Listo, listo. Muy amable, mi doctor John Freddy. Vale, Jairo. Si Muchas estamos gracias. hablando de un terreno, no podríamos hablar de depreciación, doctor Freddy. Sí, sí, es solo un terreno, claro. Eso sí es claro, Enrique. Lo que hemos hablado hace un momento, claro, si es un terreno, no va a haber disminución en el costo fiscal. Bueno, Bueno, bien, yo gracias. creo que Buenas ya noches, podemos. Freddy. Gracias, que descansen. Cuídense mucho y seguimos en comunicación por los medios de las redes sociales y los grupos académicos. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Bueno, Miguel, que estés bien. Gracias, Gracias, igualmente. gracias, señor Freddy. Gracias por la ilustración. Gracias, doctora Marianet, también por esto, por precisar estos espacios que son de gran importancia para nuestra profesión. Gracias. Una feliz noche y Dios me los bendiga. Igualmente, Enrique. Hasta luego. Luego, Freddy, gracias. Chao, María Jané, nos hablamos hasta una próxima.